Hola chicos, buenas tardes, espero que estén bien. Hoy vamos a ver un tema que corresponde a la segunda unidad del programa. Bueno, el tema se llama estructura atómica. Hasta el momento nosotros veníamos estudiando la materia, pero estudiamos la materia a nivel macroscópico, ¿sí? De ahora en adelante vamos a estudiar la materia, pero a nivel microscópico, es decir, que vamos a ver cómo está formada por dentro esta materia. Para estudiar la materia, a lo largo de la historia surgieron muchos modelos atómicos, ¿sí? Porque nosotros ahora vamos a hablar, de ahora en adelante vamos a hablar de átomos. Entonces, para saber qué es un átomo, tenemos que estudiar primero cuáles son o cuáles fueron esos modelos atómicos. Entonces, yo les coloqué acá en esta notita lo que es un modelo, ¿sí? Para nosotros un modelo es una representación que puede ser material o puede ser mental. Esa representación se hace para algún fenómeno o algún proceso que no se pueda visualizar, ¿sí? Esa visualización puede ser en forma directa o no. Entonces, para eso recurrimos a los modelos. Vamos a hacer un recorrido histórico de los modelos atómicos más importantes. Entonces vamos a comenzar con el modelo propuesto por Leucipo y Demócrito. Esto fue hecho en el año 450 a.C. Ellos propusieron que la materia estaba formada por pequeñas partículas a las que llamaron átomos. Átomo en griego significa indivisible, o sea que no se puede dividir. Es decir, que el átomo es lo que forma la materia y nadie lo forma a él, ¿sí? Después, unos años más tarde, John Dalton, en el año 1808, trabajó sobre las mismas ideas que propusieron Leucipo y Demócrito, estos filósofos griegos, y presentó la primera teoría atómica. En esta teoría atómica, lo que él postula es que la materia estaba formada por átomos y que estos eran diminutas esferas indivisibles e indestructibles. ¿Qué quiere decir eso? Esto, dicho de otra forma, vendría a ser que el átomo es la mínima porción de materia, ¿sí? Yo acá en esta imagen ustedes van a ver representaciones de átomos, átomos de oxígeno, y acá tengo la representación de átomos de hidrógeno, ¿sí? Lo que propone Dalton también en su teoría es que los compuestos químicos van a estar formados por la unión de átomos diferentes. Como ustedes saben, la molécula de agua, por ejemplo, está formada por átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno, ¿sí? Y eso ya es un compuesto químico. Bien, después tenemos a Thomson, en el año 1897, realizó una serie de experimentos y descubrió partículas con carga negativas a las que llamó electrones. Estas partículas eran más pequeñas que un átomo, por lo que imaginó al átomo como una esfera maciza cargada positivamente, en la cual los electrones se incrustaban, dando como resultado un átomo neutro y estático. ¿Qué quiere decir esto? Thomson se imagina al átomo como si fuese una esfera, ¿sí? Pero una esfera maciza. Y él dice que esa esfera maciza tiene carga positiva, ¿sí? Pero lo que Thomson hace es descubrir otras partículas más chiquititas que el átomo, a las que le llama electrones, y estas partículas tienen carga negativa, ¿sí? Entonces acá Thomson lo que hace es demostrar que el modelo que proponía Dalton, que el átomo era la mínima porción de materia, no es correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque él encontró otras partículas que son más chiquititas que el átomo. Entonces, ¿cómo se imagina el átomo? Como una esfera maciza que tiene carga positiva, pero en esa carga positiva van a estar incrustadas cargas negativas, a las que llama electrones. Este modelo se conoce también como el modelo de Budín de Paz, ¿sí?
Yo les coloqué acá una imagen, ¿sí? Entonces en la imagen, ¿qué es lo que vemos? Nos imaginamos que la masa de ese budín, o en este caso del cupcake, vendría a ser toda la masa algo positivo, tiene carga positiva, y en esa masa vamos a tener incrustados, que vendrían a ser en este caso los chips de chocolate, van a ser cargas negativas, ¿sí? El átomo es neutro, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que tengo que tener igual cantidad de cargas positivas y de cargas negativas. Estático quiere decir, acá les dice, el resultado es un átomo neutro, ¿sí? O sea que no tiene cargas, y estático, o sea, es algo que no se mueve. Después de Thomson, ¿sí? En el año 1911, el científico Rutherford realiza unos experimentos. A medida que iban avanzando los años, se podían realizar experimentos que eran un poquito más complicados, ¿sí? Entonces, lo que hace Rutherford es realiza un experimento en el cual bombardeó una lámina de oro con partículas alfa de carga positiva y observó que la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviarse, algunas sufrían una pequeña desviación y muy pocas rebotaban. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Acá yo les coloqué una imagen. Fíjense, en el experimento de Rutherford, lo que él hace incidir, ¿sí?, un haz de partículas alfa. Estas partículas alfa tenían carga positiva, ¿sí? Entonces hace incidir este haz de partículas sobre una lámina de oro. Entonces, ¿qué es lo que imaginaba Rutherford? ¿Sí? Él decía que si la lámina de oro, si nosotros consideramos, como decía Dalton, que era una esfera maciza, entonces, ¿qué tenía que pasar? Los rayos tenían que atravesar esta lámina, pero no se tenían que desviar, ¿sí? O sea, tenían que seguir su trayectoria. Pero cuando él hace el experimento, se da cuenta que los rayos no todos siguen la misma trayectoria, sino que hay unos cuantos que se desvían, sufren unas pequeñas desviaciones, y otros rebotan, ¿sí? Entonces, acá, bueno, en esta imagen se puede ver los rayos que atraviesan la lámina de oro, los que rebotan y los que se desvían. Entonces, él dice que los que atraviesan la lámina sin desviarse es porque el átomo está prácticamente hueco. Entonces acá ya se está contradiciendo el modelo anterior que me decía que el átomo era algo macizo, ¿sí? Entonces no es algo macizo, sino que es algo hueco. Entonces, y las partículas que se desvían, él dice que se desvían porque pasan cerca de una zona compacta que es positiva, a la que llama núcleo, ¿sí? Entonces, por eso sufren esa pequeña desviación. Y las que rebotan, él propone que las partículas rebotan porque se dirigen frontalmente al núcleo, ¿sí? Entonces, el modelo que propone Rutherford dice que el átomo va a estar constituido por un núcleo central en el cual se va a concentrar casi toda la masa del átomo y toda la carga positiva. A la carga positiva él la llama protón. En la corteza van a estar los electrones girando alrededor del núcleo en órbitas circulares. El tamaño del núcleo es pequeño, lo que demuestra que el átomo está prácticamente vacío. O sea que en base al experimento, para Rutherford, el átomo, ¿cómo va a estar formado? Va a tener un núcleo, ¿sí?, que vendría a ser este punto negro que tenemos acá. El núcleo es chiquitito respecto al tamaño total de lo que es el átomo, ¿sí? Solamente el núcleo es algo macizo, ¿sí? Y en ese núcleo se van a encontrar las cargas positivas. A esas cargas positivas él las llama protones. Y él dice que los electrones, el resto va a ser espacio vacío, ¿sí? O sea, todo esto vendría a ser vacío. Y en ese espacio vacío se van a encontrar los electrones, pero esos electrones no van a estar quietos, ¿sí?, sino que van a estar girando en órbita.
Entonces, este modelo atómico se asemeja a lo que es el modelo del sistema planetario. Nosotros tendríamos el Sol y alrededor girando los planetas, ¿sí? Después del modelo de Rutherford, aparece el modelo de Bohr. Entonces, lo que hace Bohr es perfeccionar un poco el modelo de Rutherford, ¿sí? Y utiliza otras herramientas que son las de la mecánica cuántica. Entonces, para Bohr se mantiene la estructura planetaria del átomo y propone que los electrones giran en órbitas circulares, que tienen una energía definida a las que llamó niveles de energía. Según su teoría, los electrones que se encuentran en una órbita estable no absorben ni emiten energía. Solo pueden ganar o perder energía cuando pasan de una órbita a otra. La cantidad de energía que se puede emitir o absorber un electrón va a estar medida o cuantificada y se denomina cuánto. O sea, ¿qué es lo que propone Bohr? Dice que, como decía Rutherford, el átomo sí va a estar formado por un núcleo, donde en el núcleo vamos a tener concentrada la carga positiva a la que Rutherford llamaba protón. Entonces, también dice que es verdad que van a haber órbitas en las cuales se van a encontrar los electrones, pero la diferencia con el modelo de Rutherford es que para Bohr, cada una de estas órbitas va a tener una determinada cantidad de energía. ¿Esto qué quiere decir? Que el electrón no se va a poder encontrar en cualquier órbita, sino que va a encontrarse en una determinada órbita, ¿sí? ¿Qué más? El modelo de Bohr también dice que a medida que yo me aleje del núcleo, ¿sí?, la cantidad de energía va a ir aumentando. ¿Esto qué quiere decir? Que la órbita número 3 va a tener más energía que la órbita número 1. ¿Sí? Bohr también propone que los electrones, si bien es cierto, por ejemplo, estos dos electrones que tenemos acá, están girando en la órbita 1, pero estos electrones también pueden pasar a la órbita número 2, ¿sí?, que vendría a ser esto que tenemos en esta otra imagen. Para que este electrón pueda saltar a una órbita de mayor energía, ¿qué es lo que va a tener que hacer? O sea, el electrón solito no va a poder hacer este salto. Va a necesitar que alguien le entregue energía, ¿sí? Entonces, una forma de poder entregar energía es a través del calor. Cuando se calienta, entonces este electrón va a adquirir energía suficiente para poder saltar a una órbita de mayor energía. En ese caso se dice que se produce una absorción. Acá les coloqué que implica un salto electrónico desde una órbita más interna a otra más externa. Perdón. Eso sería en el caso de una absorción. Pero una vez que el electrón, supongamos que este electrón ya llegó acá, yo lo tengo ahí, en una órbita de mayor energía. Si se le quita esa fuente de calor o esa fuente de energía, ¿qué va a pasar con ese electrón? Va a volver, va a hacer esto, vuelve al estado de energía, a la órbita en la que se encontraba inicialmente, ¿sí? En ese caso va a haber una emisión. Acá les coloqué que lo que emite es un fotón. Cuando se produce la emisión, lo que se emite es un fotón. Bueno, y acá tienen la definición de fotón. El modelo de Bohr también nos propone, ¿sí?, este es el modelo que más se utiliza. Este modelito se lo puede representar. Ya vamos a ver en los ejercicios cómo trabajamos con este modelo. Años más tarde se descubre que, porque hasta el momento hablábamos de protones y de neutrones, o sea, ya descartamos que el átomo era la mínima porción de materia, porque ya descubrimos protones y descubrimos electrones, ¿sí?, que son partículas más chiquititas que el átomo. Y aparte, se descubren también lo que se llaman neutrones, ¿sí? ¿Y qué va a ser un neutrón? Es una partícula atómica también,
pero esta partícula atómica se va a encontrar en el núcleo del átomo, junto con los protones. Entonces, de acuerdo al modelo de Bohr, vamos a decir que el núcleo del átomo va a estar formado por protones y neutrones, y que alrededor, girando en órbitas, vamos a tener a los electrones. Bien, ya dijimos que a medida que me alejo del núcleo, aumenta la cantidad de energía. Ahora el tema es, ¿cómo voy a saber yo cuántos electrones corresponden en cada una de las órbitas? ¿Sí? Entonces, para determinar eso, lo que se hace es, o sea, no es que yo voy a colocar la cantidad que yo quiera de electrones en cada una de las órbitas, sino que tengo que respetar y cumplir una regla. Para eso vamos a utilizar esta formulita que les coloqué acá, 2n cuadrado. Esta fórmula me permite determinar la cantidad de electrones que van a ir en cada una de las órbitas, ¿sí? N me está representando el nivel de energía, ¿sí? O sea, las órbitas o niveles de energía es lo mismo. Entonces, por ejemplo, si estamos en la órbita número 1, que es la que está más cerquita del núcleo, esta que tenemos acá, entonces N vale 1. Por lo tanto, la cantidad de electrones, ¿cómo la voy a calcular? Aplico esta formulita. Hago 2 por 1 elevado al cuadrado. Y esto me va a dar como resultado 2. Por lo tanto, todos los átomos van a tener en la órbita número 1 2 electrones. Esta es la cantidad que está determinada. Ahora, paso a la órbita número 2. Quiero saber cuántos electrones voy a colocar en la órbita número 2. Entonces aplico de nuevo la fórmula. En este caso hago 2 por 2 al cuadrado y esto me da como resultado 8. Por lo tanto, en la órbita número 2 van a entrar como máximo 8 electrones. Una cosa importante acá es que esto, con la fórmula, yo determino la cantidad máxima de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede colocar una cantidad que sea menor a la que me establece la fórmula. Todo va a depender de la cantidad de electrones que tenga el átomo con el que yo estoy trabajando. Entonces, con estos modelos que vimos, no son todos, ¿sí? Se trabaja, hay un modelo más que es el modelo actual, pero eso lo vamos a ver después, porque necesitamos ver otras cositas antes, ¿sí? Entonces, hasta el modelo de Bohr, ¿qué vamos a decir? ¿Cuál va a ser la estructura del átomo? Y entonces ya sabemos que la materia, habíamos dicho en la primera clase, que era todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Esa materia va a estar constituida por partículas que son más chiquititas, a las que llamamos átomos, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la primera clase nosotros dijimos que la materia es el componente común de todos los cuerpos? O sea que la materia forma parte de todo lo que nosotros tenemos alrededor. Ahora vamos a ver que a su vez esa materia está formada por algo más chiquitito, a lo que llamamos átomos. Y esos átomos van a estar formados por lo que llamamos partículas subatómicas. Esas partículas subatómicas son protón, neutrón y electrón, ¿sí? ¿Cómo vamos a representar? De ahora en adelante vamos a representar nosotros a un protón. Como sabemos que el protón tiene carga positiva, lo representamos con la P minúscula y el signo positivo como exponente. Un neutrón no tiene carga, entonces solamente colocamos la letra N minúscula, y en el caso del electrón la E y el signo negativo, ¿sí? Bueno, acá tenemos la carga. Protón carga positiva, neutrón no tiene carga y el electrón carga negativa. Con respecto a la masa, cada una de estas partículas subatómicas va a tener una determinada masa. Si expresamos esa masa en gramos, vamos a ver, fíjense, en el caso del protón, la masa es de 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. O sea, que imagínense que es una masa muy chiquitita, ¿sí? La masa del neutrón, lo mismo, es del mismo orden, tiene el mismo valor, 1,67 por 10 a la menos 24, y la del electrón, fíjense que es 10 a la menos 27, o sea que es más chiquitita, 1000 veces
más chiquitita que la masa de un protón y de un neutrón, ¿sí? Con respecto a la localización, ¿qué podemos decir? ¿Dónde se encuentran estas partículas subatómicas? Protón y neutrón se van a encontrar en el núcleo, ¿sí? Y los electrones se encuentran en lo que se denomina en forma general corteza, que vendrían a ser, en el caso, si yo sigo el modelo de Bohr, vendrían a ser las órbitas. Ahora, se podrá, ¿cómo puedo determinar yo esta masa? Entonces acá una pregunta que nos puede surgir es, ¿se puede usar una balanza para pesar un átomo? Fíjense que las masas de estas partículas son extremadamente chiquititas. Entonces yo no voy a poder utilizar ni la balanza que se utiliza en la verdulería, ni la que tenemos para pesarnos nosotros, ni una balanza granataria, que es la que se utiliza en los laboratorios, no me van a ser suficientes para determinar la masa de estas partículas subatómicas, porque son muy pequeñitas. Entonces ya vamos a ver más adelante cómo se hace para poder determinar la masa de estas partículas. Bien, cuando nosotros hablamos de átomos, ¿sí? Tenemos que en la tabla periódica nosotros tenemos eh, los elementos químicos, ¿sí? Cada uno de esos elementos químicos va a estar formado por una determinada cantidad de átomos, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de oxígeno, el elemento oxígeno va a estar formado por una cierta cantidad de átomos. Entonces, ahora, ¿cómo voy a hacer yo para identificar a cada uno de estos elementos o a cada uno de estos átomos? Entonces, si nosotros recurrimos a la tabla periódica, en una de perdón, en la tabla periódica, ¿qué vamos a encontrar? ¿Sí? El casillero de cada uno de estos elementos va a tener muchísima información, ¿sí? Pero hay dos números que son muy importantes y que nos van a servir para poder determinar cuál es la estructura de un átomo, ¿sí? Entonces, estos números se llaman, bueno, acá yo les coloqué en general un elemento X, ¿sí? Y vamos a trabajar con dos números que son importantes, que me van a servir para identificar un átomo. El número A se llama número másico. Este número másico va a representar la masa que tiene un átomo, ¿sí? En la tabla anterior vimos que la masa de los electrones, si yo comparo la masa de un electrón y de un protón, por ejemplo, dijimos que la del electrón era 1000 veces más chiquitita que la de un protón o de un neutrón. Entonces se considera que la masa del electrón es despreciable. Entonces vamos a considerar que la masa de un átomo va a estar dada fundamentalmente por protones y por neutrones, que es lo que se encuentra en el núcleo. Entonces, el número másico, que lo vamos a simbolizar con la letra A, representa eso justamente, la suma de protones más neutrones, ¿sí? Ahora, si yo quiero a partir del número másico determinar cuál es la cantidad de neutrones, vamos a ver que se puede hacer una restita. Pero veamos primero este. Entonces, número másico simbolizamos con la letra A. Una cosa importante aquí es, o sea, no me tengo que aprender yo de memorias, el número que se encuentra arriba se llama másico, el número que se encuentra abajo, atómico. ¿Por qué? Porque hay diferentes tablas y cada una de las tablas tiene notaciones diferentes. O sea, me pueden dar el número atómico arriba y el másico abajo, o puede estar de este otro costado, ¿sí? Entonces, no me tengo que fijar en eso. Para darme cuenta cuál es el másico y cuál es el atómico, qué es lo que voy a tener que hacer, me tengo que acordar que el número másico siempre va a estar en números decimales, ¿sí? O sea, me va a aparecer, por ejemplo, 15,99. ¿Sí? Entonces, ese valor corresponde al número másico. En cambio, el número atómico siempre aparece como un número entero, ¿sí? Esa es una de las grandes diferencias.
Ahora, ¿qué representa el número atómico? Lo simbolizamos con la letra Z y este número me va a indicar cuántos protones hay en el núcleo del átomo. ¿Sí? O sea que el Z me indica la cantidad de protones. Pero, ¿se acuerdan que dijimos que el átomo es neutro? ¿Qué quiere decir que sea neutro? Que debe tener la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas. Por lo tanto, si tiene, supongamos, 11 protones, tiene que tener también 11 electrones. ¿Sí? Y esta X lo que estaría simbolizando es el símbolo de ese elemento químico. Veamos un ejemplo ya particular. Entonces vamos a escribir la estructura atómica del átomo de sodio. Entonces vamos a la tabla periódica y buscamos el elemento sodio. Fíjense que acá, bueno, esto yo lo saqué de la tabla periódica que tenemos. Na vendría a ser el símbolo del elemento, tenemos el nombre, y acá en decimales 22,9898. Este numerito corresponde al número máximo, ¿sí? Fíjense que no me da uno arriba y el otro abajo, ¿sí? Entonces, el número decimal yo me tengo que acordar que va a ser el número máximo, por ende el otro va a ser el número atómico. Entonces, lo primero que tengo que hacer, si a mí me piden estructura atómica, ¿qué me están pidiendo? Que determine cuántos protones, cuántos neutrones y electrones tiene el átomo de sodio. Para poder hacer eso, ¿qué es lo que yo tengo que sacar? Tengo que utilizar estas formulitas que tenemos acá en negrito, ¿sí? Entonces, extraigo de la tabla periódica el Z y el A, o sea, Z número atómico, ¿sí? A número más. Como dijimos acá, Z me indica la cantidad de protones. Entonces, y para que se mantenga la neutralidad de ese átomo, la cantidad de protones tiene que ser igual a la de electrones. Entonces, si yo ya determiné que el Z de este átomo es 11, entonces ya sé cuántos protones y cuántos electrones tiene. ¿Sí? Que en este caso va a ser 11 también. Entonces, del Z, o del número atómico, yo ya saco los valores de dos de las partículas subatómicas, protones y electrones. ¿Sí? Tienen que tener el mismo valor. Ahora me estaría faltando determinar la cantidad de neutrones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Neutrones lo voy a determinar utilizando esta otra formulita que tenemos acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que el número másico va a estar dado por la suma de protones más neutrones. Entonces, yo ahora quiero despejar la cantidad de neutrones, como que resuelvo una ecuación. Entonces, para sacar la cantidad de neutrones, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restar el número másico menos el número atómico. Entonces, hago esta restita, yo la hice acá, el A vale, otra cosa, acá el número másico dijimos que está dado en decimales y es 22,98. Cuando yo vaya a hacer la resta, coloco el valor redondeado, ¿sí? Entonces hago una aproximación. En este caso, 22,98 es 23. Entonces coloco el valor en números enteros. Entonces acá me va a quedar que el número de neutrones va a ser 23 menos 11 y eso nos da 2. Entonces esto que yo hice acá vendría a ser la estructura atómica. Escribir la cantidad de protones, neutrones y electrones. Protones y electrones los saco a partir del número atómico, o sea, del Z. Y la cantidad de neutrones, ¿cómo la voy a determinar? Haciendo la diferencia entre el número másico y el número atómico. ¿Sí? Bien, ahora veamos cómo aplicamos todo esto que vimos hasta el momento en un ejercicio. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá yo les coloqué. Van a tener varios ejercicios de estos en el práctico. Entonces dice, ¿cuál es el número atómico y el número másico del elemento cuyo núcleo contiene 17 protones y 18 neutrones? Vamos a resolver primero el A. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que
hacer acá. Fíjense. Tengo que ver a partir del enunciado qué datos me está dando el ejercicio. ¿Sí? Entonces acá me está diciendo que este elemento contiene 17 protones y tiene 18 neutrones. ¿Qué me pide que calcule? El número atómico. ¿Y cómo representábamos el número atómico? Era con la letra Z. Y el número másico lo simbolizábamos con la letra A. Entonces yo tengo que determinar el A y el Z. Para eso, entonces coloco, yo se los hice con una hojita, entonces saco cuáles serían mis datos. Entonces, protones, 17, neutrones tengo 18. Ahora, recurro a las formulitas que vimos en la diapositiva anterior. Si me están pidiendo el número atómico, me están pidiendo el Z. Y el Z estaba dado por la cantidad de protones, o mejor dicho, el Z me indica la cantidad de protones. Entonces, como yo tengo 17 protones, el Z va a ser también 17. Y entonces eso es lo que coloqué acá. ¿Por qué? Porque el Z, acuérdense que me indica la cantidad de protones. Entonces ya saqué cuánto vale el Z. Si yo quiero determinar ahora el número másico, o sea, A, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar protones más neutrones. En este caso, protones tengo 17 y neutrones tengo 18. Hago la suma de estos dos valores y eso ya me va a determinar cuál es el número másico, que en este caso va a ser A. ¿Sí? No me pedía el ejercicio, pero en el caso que me diga que yo determine cuál es el elemento del cual yo estoy hablando, ¿qué tengo que hacer? Si yo conozco el A y conozco el Z, con estos dos valores puedo ir a la tabla periódica. ¿Sí? Y en la tabla periódica tomo el Z y busco cuál es el elemento que tenga un Z igual a 17. ¿Sí? Entonces yo voy a la tabla, me fijo. Recuerden que Z igual a 17, acá trabajé con, en este caso los dos valores son enteros. ¿Sí? Entonces, el Z, recuerden que siempre iba a ser un número entero. En cambio el A va a ser un número decimal. ¿Sí? En este caso, como estamos trabajando con enteros, no hay problema, digamos. Entonces voy a la tabla y busco el elemento que tenga Z igual a 17 y ya voy a saber de qué elemento estamos hablando. Un ejercicio similar a este tienen en práctica. Bien, entonces, ¿qué más me pueden pedir? Me pueden decir que para este elemento yo haga ahora cómo sería la representación del átomo siguiendo el modelo de Bohr. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que acordar qué decía Bohr. Entonces Bohr nos decía que el átomo estaba formado por un núcleo, ¿sí? En ese núcleo, ¿qué íbamos a encontrar? Los protones y los neutrones. Eso es lo que decía Bohr. Y nos dice también que los electrones se van a encontrar girando alrededor de ese núcleo en lo que denomina órbita, con niveles de energía. Entonces, yo con esta información que tengo acá, ¿sí? Ya sé la cantidad de protones y neutrones, que es lo que me daba acá el problema. Yo necesito también determinar cuál es la cantidad de electrones. ¿Sí? Esto, fíjense que el problema no me decía cuántos electrones tenía yo. Pero si yo sé que el átomo es neutro, si tiene 17 cargas positivas, tiene que tener 17 cargas negativas. Por lo tanto, la cantidad de electrones va a ser 17. Bueno, ahora ya sé las cantidades, ahora tengo que hacer la representación de ese modelo. Entonces lo primero que hago es dibujar esto. Dibujo el núcleo, ¿sí? Hacemos un círculo. ¿Qué voy a colocar en el interior de ese núcleo? Sabemos que tengo los protones y los neutrones. ¿Cuántos protones? Lo que me dice acá. 17 protones, neutrones tengo 18. Bien, todavía no sé de qué elemento se trata porque no fuimos a la tabla periódica, después lo podemos hacer. Entonces ya dibujé el núcleo. Ahora tengo que dibujar las órbitas.
el problema es cuántas órbitas dibujo, ¿sí? Entonces, para eso, para determinar, yo les coloqué acá, para saber cuántas órbitas tengo que dibujar y cuántos electrones voy a colocar en cada órbita, ¿qué tengo que hacer? Aplico la formulita 2n al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo lo que sí conozco es la cantidad total de electrones, que son 17. Ahora, no sé cuántas órbitas tengo que dibujar y tampoco sé cuántos electrones voy a ir por cada órbita. Entonces, ¿qué hago? Empiezo. Supongo que partimos con una órbita. Si tengo una órbita, aplico la regla y n me da 2. O sea que en la órbita 1, ¿cuántos electrones vamos a colocar? Solamente 2, que es lo que yo coloco acá. 2 electrones. Hay otros que representan los electrones con puntitos. ¿Sí? Es como que hacen acá un puntito, acá otro puntito. Para mí es más fácil hacerlo así, escribir directamente la cantidad. Bien, aplico la regla para la órbita número 2. Entonces, cuando aplique la regla, me va a dar 8. Entonces, ya sé que en la órbita número 2 tengo que colocar 8 electrones. Y hago la suma hasta ahí cuántos electrones coloqué. Entonces, en la órbita 1, 2, en la órbita 2 coloqué 8. En total, entre la órbita 1 y 2, yo ubiqué 10 electrones. ¿Sí? Ahora, ¿a cuánto tengo que llegar yo? Yo tengo que llegar a 17 electrones, o sea que todavía me falta. Por lo tanto, va a haber una tercera órbita. Entonces ahora aplico la regla para la órbita número 3. Cuando aplico la formulita, me va a dar que en la órbita 3 deberían de ingresar 18 electrones. Pero fíjense, si yo hasta acá llevaba 10 electrones y yo tengo que llegar a 17, no voy a colocar 18 electrones. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que al aplicar esta fórmula, esto me da la cantidad máxima de electrones? Podría pasar que yo no tenga que colocar toda esa cantidad, sino que la cantidad que yo necesite. Entonces, en este caso no voy a colocar 18, porque si coloco 18 ya me paso. Yo tengo que colocar en total 17. Entonces, ¿qué hago? Hago la diferencia. Si hasta acá llevo 10, ¿cuántos me faltan para llegar a los 17 electrones? Solamente 7 electrones. Entonces, en la órbita número 3, no voy a colocar 18 electrones, sino lo que me haga falta, que en este caso van a ser 7. Y de esa forma ya tengo esto, todo esto que yo hice acá, vendría a ser la representación del modelo de Bohr para este átomo. ¿Sí? Ahora, si yo voy a la tabla periódica y quiero saber de qué elemento se trata, dijimos que ¿qué teníamos que hacer? Busco el elemento que tenga Z igual a 17. Ese elemento va a ser el cloro. Se simboliza así, Cl. ¿Sí? Entonces, estos ejercicios, o sea, el modelo de Bohr, sí lo vamos a poder representar y es el que más se utiliza. Y por último vamos a ver si todos los átomos de un mismo elemento van a ser iguales. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hablar del concepto de isótopo. Vamos a ver que no todos los átomos de un mismo elemento químico tienen que ser iguales, ¿sí? Sino que van a existir átomos que se denominan isótopos. Estos isótopos, ¿en qué se van a caracterizar? Que van a presentar el mismo número de protones, ¿sí? Y recuerden que protones estaba dado por el número atómico, o sea que todos estos átomos van a tener, los que sean isótopos van a presentar el mismo número atómico, ¿sí? Igual Z, pero distinto número másico, ¿sí? Y el número másico lo que definía era la suma de protones más neutrones. Entonces, en definitiva, los isótopos se caracterizan porque tienen igual Z, pero distinto A. ¿Sí? Igual número atómico, pero diferente número másico. Veamos un ejemplo.
el átomo de oxígeno presenta 3 isótopos. Entonces, yo me fijo acá. Tengo, si me dice la regla que para condición, digamos, para que sean isótopos, tienen que tener el mismo Z. Entonces me fijo en estos 3 que yo tengo acá como ejemplo. ¿Tienen el mismo Z? Sí. El Z del oxígeno es 8. ¿Sí? Entonces, si tienen el mismo Z, ¿qué quiere decir esto? Que todos van a tener la misma cantidad de protones. Y efectivamente, si yo escribo la estructura atómica para cada uno de estos átomos, puedo ver que todos tienen 8 protones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los protones estaban dados por el número átomo. Ahora veamos. Estos 3 átomos se diferencian en este valor, que es el número másico. El A para este átomo vale 16, para este otro 17 y para este último vale 18. Entonces, si tienen distinto número básico, eso quiere decir que van a tener todos diferente número de neutrones. ¿Por qué? Porque recuerden que el número másico, o sea, la cantidad de neutrones, perdón, la calculábamos nosotros haciendo la diferencia entre el A y el Z. Entonces, si yo hago la diferencia para este caso, yo tengo que hacer el A vale, en todos los casos, el A vale, perdón, para el primero, A vale 16. Entonces hago 16 menos 8 me da 8. Entonces tiene 8 neutrones. Acá hago 17 menos 8 me da 9. 18 menos 8 me da 10. Entonces yo concluyo que estos elementos, estos átomos, perdón, son isótopos entre sí. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo número atómico, pero difieren en el número másico, que vendría a ser el A. Ejercicios de estos también vamos a tener en el práctico. Bien, hasta acá vamos a ver la clase de hoy. La clase que sigue ya vamos a ver lo que sería el modelo atómico actual. Bueno, nos vemos la próxima clase, chicos. Saludos.